Y bien, estamos con nuestro invitado, el doctor, es cirujano maxilofacial Víctor Hugo Santos, y estamos hablando sobre tratamiento y diagnóstico de patologías de glándulas salivales. Estamos comentando lo del mucosele, bueno, ya lo terminamos, ¿no? Okay. Que iba a ser el tratamiento, la extirpación de la glándula para que se terminara y no haya recidiva, ¿no? Es correcto. Y sobre todo cuando hay alguna infección, es mejor retirarla para que se acabe todo el problema. Otro de las problemáticas que también se da en el piso de bocas son las ránulas. Las ránulas. Sí, es correcto. Forma parte también de los problemas más frecuentes de los trastornos obstructivos de las glándulas salivales, ¿no? Por ejemplo, la ránula. En el caso de las ránulas, se origina a partir de una obliteración o una disrupción también del conducto excretor de la glándula sublingual, y tiene características clínicas también muy ránulas. Es un aumento de volumen indoloro en etapas iniciales. Usualmente en etapas iniciales solamente se localiza un lado de la boca, en un lado normalmente limitado de las glándulas. Es unilateral, ¿no? Exactamente. Después, cuando empieza, si no tiene tratamiento y empieza todavía a crecer un poquito más, se vuelve bilateral, e incluso si hay ocasiones en que esta saliva puede dirigirse por debajo del músculo miloioideo, es un aumento de volumen que conocemos como plunging ranula o ranula plunging, y está indicado para estos casos hacer la exéresis total de la glándula sublingual, ¿no? Exactamente. Después, parte de la presentación clínica de la ránula, como bien comentábamos, es este aumento de volumen, que es ciertamente también un poco translúcido, debido a que la única estructura que cubre esta glándula sublingual es la mucosa oral, ¿no? Entonces, por eso es translúcido, también con ciertos tonos azules. Y en estadios iniciales el tratamiento puede ser la marsupialización, es decir, quitar únicamente el techo de esta mucosa y permitir la salida y el drenaje dejarlo abierto, ¿no? Para que entiendan y vaya drenando todo lo que se había acumulado a través de los conductos salivales. Es cierto. Solamente cuando ya se vuelve insidioso, o sea, es decir, que vuelve a aparecer a pesar de la marsupialización y demás, entonces ya tenemos indicado quitar la glándula sublingual, pero normalmente puede tener un buen pronóstico y una buena evolución, simplemente quitando, en estadios iniciales sobre todo, quitando el techo de la mucosa, ¿no? Que es lo que conocemos como marsupialización. Acá, ¿cuáles serían los factores predisponentes? Es un poquito controversial porque hay gente que sostiene que se debe a una malformación congénita de los ductos excretores, y eso hace que tengamos predisposición a desarrollar esta acumulación de saliva, es decir, que no pueda drenar de forma tan fácil. Pero también están asociados factores como el trauma crónico, ¿no? Entonces eso también puede hacer que se obliteren los conductos o que haya una disrupción total del mismo, y entonces que exista esta acumulación de saliva, ¿no? Otra de las características importantes que se presentan es esta situación que se vuelve incluso dolorosa con la ingesta de alimentos. Es decir, cuando nosotros empezamos a secretar saliva, cuando vamos a comer algo, normalmente es que pueden presentar un poco de dolor, ¿no? Es lo que conocemos como cólico salival, ¿no? Entonces es otra de las características de los trastornos obstructivos, es decir, que aumentan de volumen con ciertos estímulos muy particulares como la ingesta de alimentos, ¿no? Y que puede estar asociado de repente a un poco de dolor. Ok, acá tiene que ver también mucho el tipo de pH que tenga el paciente. Pues a lo mejor no tanto el tipo de pH, pero más bien ciertos factores como también presencia o mala higiene, ¿no? De repente las bacterias... o sea, te comento esto a veces por la aparición de cialolitos que se da a través de los conductos. De los conductos, salivales. Y precisamente es un factor para desarrollar cialolitos o la presencia de piedritas, digamos, en ciertos conductos, ¿no? La presencia de bacterias es uno de los factores que se considera hoy en día importante para la formación de estos litos, que cuando se encuentran asociados a una glándula salival le denominamos cialolitos, ¿no? Como bien mencionábamos antes. En el caso, por ejemplo, de la glándula submandibular, la cialolitiasis es mucho más frecuente, ¿no? La cialolitiasis, que es el nombre con el que conocemos estos litos presentes en las glándulas salivales, le ponemos el apellido dependiendo de la glándula afectada. Por ejemplo, si es cialolitiasis parotídea o cialolitiasis submandibular o sublingual, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la cialolitiasis submandibular, que es donde más llega a presentar estos litos, normalmente
tiene que ver con la anatomía propia de la glándula submandibular. Es decir, la glándula submandibular se encuentra por debajo del ducto excretor. Entonces, para que pueda drenar la saliva, normalmente va en contra de un gradiente como de gravedad, ¿no? Entonces, para que pueda salir la saliva, tiene que llevar forzosamente una trayectoria ascendente, ¿no? Entonces, eso hace, junto con las bacterias y precisamente que la saliva que se produce en la glándula submandibular es rica en minerales como calcio y fósforo. Entonces, estos tres factores es lo que hace más predominante la presencia de litos en la glándula submandibular, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de litos en las glándulas parótidas, más bien se encuentran asociadas a otro tipo de patologías, ¿no? Es decir, son secundarias a una entidad o entidades específicas como esclerosis de las glándulas parótidas. Entonces se forman los litos, pero a consecuencia de otra entidad primaria, digamos, ¿no? Es en el caso de los hialolitos que se forman en la parótida. De otra, por decirlo, de otra patología que está implícita ahí mismo en la glándula, ¿no? Sí, es correcto. Bien, antes de que sigamos con cómo diagnosticar y los tratamientos de las glándulas salivales, sí me gustaría que también comentaras la exploración que nosotros vamos a hacer. Uh-huh. Yo sé que primero hay que saber la anatomía, como lo recalcamos al inicio, ¿no? Sí, claro. Saber dónde está la parótida, la submaxilar o submandibular y la sublingual, claro. Dónde están los conductos, ¿no? Entonces sí me gustaría que también nos comentaras eso, porque también nos escuchan muchos estudiantes universitarios, claro. Y entonces para que se vayan dando cuenta y para que también le vayan estudiando y vayan viendo cómo se realiza esta exploración. Claro, es bien importante hacer una buena historia clínica. Siempre la historia clínica es lo básico. Exactamente. Entonces necesitamos saber el tiempo de evolución de la patología, cuáles son los síntomas asociados. Por ejemplo, si existe dolor ante algún estímulo en particular, más o menos cuánto tiempo tiene de que se empezó a presentar, si existen otros síntomas como fiebre, si es bilateral, por ejemplo, si al momento de la palpación existe dolor, o si existe, por ejemplo, si yo estoy, vamos a suponer un poquito de, si hay un paciente que tiene inflamación en una parótida, que sea unilateral, ¿no? Y de repente empezamos a palpar y esta estructura se encuentra indurada, que además está como hipertérmica o con un aumento de la temperatura local, todos estos factores nos están hablando de un probable proceso infeccioso, ¿no? Entonces es, como decíamos, bien importante realizar una adecuada historia clínica, siempre datos de exploración como palpación, como la exploración, asociarlo a otros síntomas como dolor, tumefacción, incluso la coloración de la piel, ¿no? Que puede verse eritematosa en algunos casos, o de la mucosa. Empieza a haber cambios, ¿no? Exactamente. Y antes de que sigas, la exploración debe ser bimanual, ¿no? Al mismo tiempo, para que correcto. Tú empieces a notar diferencias de un lado y del otro, ¿no? Sí, es correcto. Siempre hay que hacerla contralateral, y no nada más en la boca o en la cavidad oral, sino también hay que buscar en el cuello la presencia de ciertos, por ejemplo, los ganglios linfáticos que se encuentran hipertróficos. Muchas de las ocasiones también hay que hacer exploración. Por supuesto, porque ahí nos podemos confundir. Es correcto. Entonces es muy importante hacer exploraciones bimanuales, tratar de estimular también la producción de saliva de forma manual, haciendo un ligero masaje para ver si las glándulas se encuentran permeables o si existe otra salida de algún tipo de líquido diferente a la saliva, ¿no? Como pus, por ejemplo. Entonces, o si existe un olor tipo fétido de repente. Entonces, todos esos datos también son muy, muy, muy importantes para el diagnóstico. Incluso algunos, en el caso de los litos, se pueden incluso palpar, ¿no? Muchas de las ocasiones, sobre todo a nivel submandibular, cuando nosotros hacemos una palpación bimanual, es posible sentir el lito muchas de las ocasiones cuando se encuentra en la parte distal del ducto excretor, ¿no? Entonces es muy fácil de repente palparlo y corroborar nuestras sospechas por medio de algún estudio de imagen específico, ¿no? Existen, por ejemplo, estudios de imágenes que están al alcance de todos, que son rapidísimos cuando sospechamos, por ejemplo, de alguna patología en particular, por ejemplo, litos, como una radiografía tan simple como una radiografía oclusal. Y en una radiografía oclusal podemos ver exactamente que hay un lito, y que es algo que nos toma 2 o 3 minutos incluso, o menos si hay otras tecnologías como radiovisógrafos o demás, ¿no? Entonces es Sí, realmente, porque no es un tejido blando, ¿no? Es correcto, se ve siempre radiopaco en el momento. Incluso en una panorámica nosotros podemos ver la presencia de estos litos, ¿no?
Entonces, todos estos estudios de imagen, junto con la correlación que hacemos entre síntomas y la historia de la enfermedad o del padecimiento, es lo que nos hace sospechar de alguna patología ya en particular, ¿no? Otro método también ya muy que es en el cual nosotros nos basamos mucho, además de siempre la historia clínica, la exploración y los estudios de imagen como las tomografías, hialografías excretoras, resonancias magnéticas, siempre es el apoyo con nuestros colegas, los patólogos, ¿no? El resultado o los diagnósticos o los hallazgos microscópicos que ellos nos pueden decir, ¿no? Entonces, muchas de las ocasiones, algunas patologías son un poquito difíciles de diagnosticar, pero siempre el estudio histopatológico y estar en contacto muy cercano con nuestro patólogo es lo que nos va a hacer o llegar a un diagnóstico mucho más acertado y brindar un adecuado tratamiento para los pacientes. Por supuesto, creo que has comentado algo bien interesante, en donde a veces no nos podemos quedar ahí en el sillón dental de nuestro consultorio y ya decir el diagnóstico definitivo, sino ya cuando se lleguen a presentar este tipo de patologías, bueno, pues nos tenemos que apoyar, como tú comentas, en un patólogo para que haga una biopsia y ya nos dé el resultado exacto de la patología que presenta o el diagnóstico que tiene este paciente. Sí, claro, y al final de cuentas siempre brindar el mejor tratamiento posible para la salud de los pacientes, ¿no? Sí, y que no se haga una iatrogenia, ¿no? Y que ahorita vamos a comentar más al rato, sobre todo en lo que es parótida. Okay. Otra ya nos comentaste la exploración bimanual, que se tienen que estar tocando las glándulas. Okay. También es importante checar los conductos, la salida de saliva, ¿no? Sí, es correcto. Y sobre todo ubicar dónde se encuentran estos conductos, ¿no? Porque te dicen los alumnos, sí. Me pasa a mí en la universidad, es que como que tiene algo raro ahí en el carrillo, doctor, sí. ¿no? Y entonces ya les empiezo a explicar. O es muy clásico que lleguen las mamás asustadas con sus hijas y dicen, no, pues es que creo que mi hija tiene un papiloma, ¿no? Porque ven la papila sí. del ducto excretor del conducto de esteno cerquita del segundo molar, ¿no? Entonces, esta papila es totalmente normal y es una estructura anatómica que pues ahí está. Sí, es muy común. Sí, sí. Incluso cuando les estimulamos un poquito de forma manual la parótida, podemos observar que sale un poquito de saliva, ¿no? Lo mismo pasa con la glándula submandibular. Estos ductos excretores, los orificios de salida, por ejemplo del conducto de Wharton, se encuentran ubicados al lado del frenillo lingual, ¿no? Entonces las carúnculas linguales son estas como especie de protuberancias que se encuentran exactamente a los lados del frenillo lingual y que con un poquito de estimulación nosotros vamos a notar cómo se abren y cómo empiezan a secretar saliva, incluso en ocasiones hasta un chorro. Sale el chorro, ¿no? Sí. O sea, a mí me pasa mucho, ¿no? Estoy ahí dando clases y veo que se abrió la fuente, ¿no? Sí, de momento. Correcto, ¿no? Sí, es muy importante saber, sobre todo la anatomía, ¿no? Lo que estábamos comentando hace rato. Sí. Y bueno, vamos a nuestro segundo corte comercial, sin antes mencionarles que si quieren que sus prótesis dentales sean de excelencia, bueno, pues el estudio dental cerámico del señor Alfredo Oropesa se pone a sus órdenes en la 11 Sur 1302 Interior 5. En un momento regresamos.